Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan, Eduardo. Hola, bienvenidos a todos. Estoy emocionado hoy. Hoy tenemos Napolitano hoy. Emocionante. ¿Cómo está? We have a great opportunity today to listen to the all-time global money earner in all of ACN and Flash. Tenemos hoy la oportunidad de escuchar a uno de los que máximos que ha hecho dinero en la historia de ACN y en Flash. He has dominated the charts over 20 years with ACN. Ha dominado las estadísticas en ACN. He has organizations in every single country in the world. Tiene organización en todos los países del mundo. His organizations at times was between 1 and 2 million customers strong. Y él ha llegado a tener una organización de hasta 2 millones de esa fortaleza. That he got paid on every single month. Ha podido recibir dinero de cada mes. Can you imagine that? ¿Se pueden imaginar eso? That's a pretty exciting reality. Es de verdad, una realidad sumamente excitante. And I had the pleasure and the good fortune of knowing Artie for over 30 years. Yo tengo el placer y la fortuna de conocer a Artie desde hace 30 años. We have been great friends for over 25 years. Hemos sido grandes amigos en los últimos 25 años. And he's a blessing in my life, and he has been an absolute cornerstone in the ACN opportunity. Y la verdad es que es una bendición tenerlo a mi lado, y él es una pieza fundamental para el negocio de ACN. His organization is so strong over the years. At one time, he had 8 to 10 wide senior vice presidents and hundreds of RVPs in his group all over the world. Y él de verdad ha tenido cientos de miles de clientes y de brand leaders en toda su organización en todo el mundo. And he is an absolute legend in the industry. Él es un legendario en esta industria. And my recommendation today Y mi recomendación el día de hoy is to turn off your phone. apaga tu teléfono. Listen to me. Escúchame. Turn off your phone. Apaga tu teléfono. Put it in the other room. Ponlo en otro cuarto. Because the information he's going to give you, and I've seen his information. Porque yo he visto esta información y créeme, la tienes que ver. This information that he's prepared for you today is designed to change your life. Esta información que está preparando para ti, de verdad va a cambiar tu vida. And I can't wait to hear what he's got to say. No puedo esperar a escuchar qué es lo que va a decir. You're all going to be blessed by this information. Y créeme que tú vas a ser totalmente salpicado de esta información. So I'm going to get out of the way. Así que le voy a dar la oportunidad que él presente. And now it's my pleasure, my honor to introduce to you my dear friend, a great friend of the company. Y ahora es mi placer presentarte y dar la palabra a un gran amigo mío, un gran amigo de la compañía. Senior Vice President, Circle of Champion member, all-time money earner in ACN, Mr. Art Napolitano. El vicepresidente superior, Círculo de Miembros de Campeones y el máximo generador de dinero de ACN, Art Napolitano. Over to you, Artie. Well, first of all, good morning, everyone. Larry, I honestly am humbled and a bit embarrassed by that introduction. The truth is, I think
not only me, but every leader in our company gets probably more credit than we deserve. I was very fortunate that many people came before me in ACN and built the stage that I get to dance on. And Buenas One second, tardes. Artie. Buenos días para todos. Primero que todo, gracias Larry Raskin por esta presentación. Larry siempre diciendo y hablando mucho más de verdad lo que somos y muy contento de haber conocido a esta compañía, a todos los líderes como Larry. I actually forgot I was getting translated. Se me olvidó que iba a traducir en esta llamada. Larry, I remember when you first started with ACN, it was a one-year-old company. Recuerdo, Larry, cuando comenzaste que esta era una compañía de un solo año. And I'd been in network marketing for about 8 years. Y yo ya estaba en network marketing hace unos 8 años. I've seen the good, the bad, and the ugly. He visto lo bueno, lo feo y lo horrible. And even after making quite a bit of money, the companies kept failing. Y a pesar de haber hecho dinero, las compañías seguían fracasando. I remember you telling me the big difference you felt was the ownership of this company. We call them co-founders. Y me acuerdo que me dijiste en ese momento que la diferencia de esta compañía eran los dueños, lo que nosotros llamamos los cofundadores. They had been through similar experiences as we have. Y ellos han estado en diferencias y en compañías como nosotros. And their mission was to create a long-term success story. Y nuestra visión era crear una historia en el largo plazo de éxito. Like many people, I was a little skeptical. Como muchos, yo era totalmente escéptico a esto. And I remember saying, if it's that good, it will be better next year. Y me acuerdo que yo decía que si somos así de buenos, nos mandamos para el siguiente año mejor. And I officially apologize to you. Y oficialmente les pido disculpas de esto. Because it took me 5 years to get to a meeting to look at the presentation. Y les pido disculpas porque yo me demoré 5 años en escuchar la oportunidad de ACN. At that time, ACN, our parent company, was the 22nd fastest growing private company in America. En ese año la compañía era la compañía número 1 de crecimiento más rápido en Estados Unidos. Larry became the top money earner as a brand leader. Larry se convirtió la persona de mayores ingresos como brand leader. And I was impressed. He created success stories with people with no background in this type of marketing. Y me impresionó que él tuvo la habilidad de crear historias de éxito de personas que nunca habían conocido la industria. I was looking for a home in this industry. Yo estaba buscando una casa en la industria. See, I wasn't born wealthy, Yo no nací en una familia adinerada, but I was a dreamer. pero era un soñador. In fact, I want to share a few slides with everyone Es más, quiero compartirle un par de slides con algunos de ustedes so you can understand my story better, para que puedan entender mi historia de mejor manera and I can share some very important lessons that changed my life. y puedo de verdad compartirles anécdotas y aprendizajes que cambiaron mi vida. The guy in the silver hair is George Zalicki. La persona que ven en la imagen es George Zalicki. George is about 21 years older than I am. George tiene como 21 años más grande, es más mayor que yo. In fact, he was just turning 60 when we started this ACN adventure 21 years ago. Es más, él tenía 60 cuando comenzamos esta aventura hace mucho tiempo. And I just turned 60 this last weekend. Y yo cumplí años el fin de semana pasado. Now, George is world famous for personal development. Ahora, George es muy famoso por el desarrollo personal. He was a sociology professor, a dean of 2 business schools. Él era un sociólogo y decano de 2 escuelas. And we came together to join with Larry Raskin to be part of this company. Y nos unimos juntos con Larry Raskin a ser parte de esta compañía. Larry proved what was possible. Y Larry había mostrado que esto era real. The company was now 6 years old, proved that they could run a good business. La compañía ya tenía 6 años y había probado que era un negocio estable. And Larry got us to understand the power of services. Y Larry nos enseñó el poder de los servicios. That you could get residual income month after month on a service people pay every day. Y ganar ingresos mes tras mes de los que las personas pagan mes tras mes.
He taught me the words, we don't ask people to buy something they don't need or can't afford. Larry fue la persona que me enseñó a mí las palabras, no le ofrecemos a personas productos que no pueden pagar. So when George and I teamed up in the business, Así que cuando George y yo nos juntamos en este negocio, we believed if we could help people believe in themselves, si nosotros podemos lograr que las personas crean en ellos mismos, help them to improve their self-image, ayudarles a mejorar su imagen propia que tienen, teach them how to avoid negative self-talk and negative people, evitar que entren en ese círculo vicioso de escuchar a las personas negativas that we can get people to believe in themselves to be a leader. y poder ayudar a las personas que crean que sí tienen un líder en ellos. So I want to share some of the information I've learned over the years. Así que quiero compartirles información que hemos compartido sobre el largo de los años. I've learned most of these lessons from my father and also working with George. Aprendí muchas de estas lecciones de mi padre y muchos de haber trabajado con George. But at 29 years old, I wasn't broke, I was below broke. Pero a los 29 años, acuérdense que yo estaba debajo de quebrado. I didn't have a business background. No tenía un estudio de negocios. I was the guy with the guitar right there and the long hair. Yo era ese guitarrista a la derecha con el pelo largo. My dad was saying, you've been in music for a long time. Mi papá me dijo, ya estás en la industria de música por mucho tiempo. He wasn't happy when I dropped out of college. No estuvo feliz cuando renuncié a la universidad. He wanted me to go back to school and finish my degree. Él quería que yo regresara al colegio para terminar el diploma. I wanted to start a family. I wanted to buy a home. Yo quería comprar una casa, quería comenzar una familia. I couldn't qualify for a credit card. No podía calificar para una tarjeta de crédito. And I had a hole through the floor of my car at 29. Y a los 29 tenía literalmente un hueco en mi carro. See, I wasn't poor. I was just broke. Ian, yo no era pobre, simplemente estaba quebrado. See, there's a difference. Hay una diferencia. See, when you're poor, you have a limiting mindset, a belief system. Cuando tú eres pobre es porque tienes una creencia limitada. And you probably heard, your teachers said you weren't smart enough. Y probablemente escuchaste a tu profesor decir que no era lo suficientemente inteligente. Or you don't come from a successful family. O no vienes de una familia exitosa. So it's like we put a box around our minds of possibility, a prison. Y es como si pusiéramos una prisión, una caja en nuestra mente. I want to help you break that box open, break out of that prison. Yo literalmente lo que quiero es que rompas esa caja, que salgas de esa prisión. What changed my life Y lo que cambió mi vida is when I realized when I look in the mirror es que cuando yo me veo al espejo, that it was my life and it was up to me to do something about it. que era mi vida y que yo tenía que hacer algo al respecto. If you're broke, Si estás quebrado, it's just temporary. We can fix that. esto es temporal, podemos arreglarlo. And there's exciting times ahead with the launch of Peru now. Y ahora vienen tiempos muy emocionantes con la expansión de Perú, The additional internet service recently to Mexico, la adición de nuevos servicios en México and the company's commitment to bring even more services and very soon throughout Latin America and around the world. y el compromiso de la compañía de traer nuevos servicios y aperturar más países alrededor de todo el mundo. So after 21 years with this company, I have perspective you may not have. Así que después de 21 años en la compañía, puede que yo tenga una perspectiva que tú no tienes. And realize my success started because I finally listened to Larry Raskin. Y mi cambio sucedió porque por fin comencé a hacerle caso a Larry Raskin. I accepted coaching. Acepté que me coachearan. So you need to do that. You need to be an aggressive student. Así que tú tienes que ser un estudiante agresivo. So I wasn't the first IBO or brand leader in this company. Yo no era el primer brand leader en la compañía. I sponsored with the top money earner. Me junté con el top número 1 de ingresos. And look at the success story we created.
y mira la exitosa historia que construimos. I've been blessed to be surrounded with great teammates. He estado literalmente bendecido de rodearme de grandes personas. And I've been blessed to be part of this company and the co-founders. Y fui bendecido de estar en esta compañía y de estar cerca de los cofundadores. So I want to share with you some things that changed my life. Y quiero compartir con ustedes cosas que cambiaron mi vida. I want to talk to you first about millionaires. Quiero primero hablarles de millonarios. Okay, this is actually the fastest growing minority in the Western world today. Y literalmente esta es lo que ustedes ven, el mayor crecimiento de abundancia en Estados Unidos. And I know we have a coronavirus and a difficult economy, Y sé que tenemos una economía difícil con el coronavirus, but success is unbelievable for some people today. pero el éxito es algo increíble lo que tenemos el día de hoy. There's more money being made in one lifetime than ever before. Hay más dinero para ser generado en una sola vida que anteriormente. One of my mentors is Paul Zane Pilzer, a world famous economist. Un mentor mío es un economista famoso, el señor Paul. And he wrote a book called Unlimited Wealth. Y él escribió un libro llamado Unlimited Wealth, que es Abundancia Ilimitada. And I've done some seminars with him. Yo he logrado hacer seminarios con él. And I want to share some of what he said. Y quiero compartirles muchas de las cosas que él dijo. He studied millionaires. Él estudió millonarios. He taught at New York University graduate students. Él dictó esto a estudiantes graduados. And they studied economics. Y ellos estudiaron economía. They said in 1991, there were 3.6 millionaires in the US. Y él dijo, en 1939, a 3.6 millonarios en Estados Unidos. That number doubled in 2001 to 7.2 million. Ese número se dobló en el 2001 a 7.2 millones. By 11, it was 10 million, and by 2019, 18.6 million millionaires. Para el 2011 se sube a 10 millones, pero para el 2019 hay 18.6 millones de millonarios. The question is, who becomes a millionaire? La pregunta es, ¿quién se hace millonario? Could it be you? ¿Puede ser tú? Okay, let's look at the Forbes 400 list. Miremos a la lista de Forbes 400. His students studied this list. Su estudiante estudió esto. It lists the richest people. Era la lista de los más ricos que habían. They started this in 1981. Es que empezaron esto en 1991. And as the students studied who was on the list, Y a medida que los estudiantes estudiaban quién estaba en la lista, the Carnegies, the Fords, the Rockefellers, los Carnegie, los Forbes, los Rockefeller, what they studied is there was generational wealth. y lo que ellos estudiaban era abundancia generacional. And they studied the list again in 2012. Y lo que hicieron es que estudiaron nuevamente esta lista en el 2012. And it was interesting that only 40 of those 400 families were still on the list. Y lo que se dieron cuenta es que solamente 40 de esas personas estaban en esta lista de riqueza. You could say, what happened to the other people? Tú puedes decir, oye, ¿qué fue lo que sucedió con estas otras personas? More importantly, we want to look at how much wealth has been created in one lifetime. Y algo que podemos decir es cuánto riqueza se ha construido en una sola vida. And what was it about those people that created this amazing level of success financially? Pero ¿qué fue lo que tenían estas personas que crearon esta riqueza impresionante? The question was, is it nature or nurture? La pregunta fue, ¿es naturaleza? ¿Es lo que te rodea o es tu nacimiento? Was it nature? They were just born into the right family or had the right brain? Si nacieron fue simplemente porque nacieron en la familia correcta. Or was it nurture? They were in the right schooling, the right environment? ¿O fue porque de verdad esto fue construido y fue enseñado y educado en el ambiente correcto? So they went to interview as many people as possible from the list. Y quisieron entrevistar a todas las mayores cantidad de personas posibles en esta lista. What they learned is that 9 out of the 10 in 2012 of the richest people came from middle or poor class families. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que los top 10 nacieron
pobres, pero era una clase media que ascendían. And 9 didn't even finish or attend college. Y 9 de esos millonarios ni siquiera terminaron la universidad. Now, this is important for us Esto es importante para nosotros, because we have excuses already. porque nosotros tenemos ya hoy excusas. We don't believe this could ever happen to us. Nosotros hoy no creemos que esto pueda ser capaz para nosotros. Now, when they interviewed these people, Ahora, cuando entrevistaron a estas personas, they asked them, what was it that changed their life? nos preguntó, ¿qué hacen que sean nuestras vidas? They all had a story. Todos tienen una historia. Sometimes it was a film they saw that inspired them to change. A veces fue una película que, Sometimes it was a book. a veces fue un libro, It was some meeting or a conversation with a friend. a veces fue una llamada o una conversación con un amigo, It was a dream. fue un sueño que tuvieron, Possibly it's attending a seminar like this right now. o probablemente fue atender a un seminario en línea como este. But they all said Pero todos dijeron, it was choice. They made a choice that they were no longer going to be average. lo que dijeron fue que tomaron una decisión de que iban a dejar de ser del promedio. And they started doing things, changing their habits. Y empezaron a cambiar sus hábitos, empezaron a cambiar sus cosas. So choice is the number one factor for success. Así que, ojo, la elección es el factor número 1 del éxito. When I saw network marketing, it was my possibility. Cuando yo vi network marketing, esta era mi posibilidad. For less than half the price of a mobile, I could have an international business. Por menos de un precio de telefonía celular podía tener, un negocio global. I know many people are excited when they first start. Y sé que muchas personas están emocionadas cuando comenzaron. But this race is a marathon. Pero esta carrera es una maratón. And I know as we open new countries, Y sé que a medida que abrimos más países, it is important to work fast and work hard. y es importante trabajar rápido y trabajar duro. But like a marathon, Pero como una maratón, coming out fast salir rápido en una maratón doesn't guarantee you win the race. no te garantiza que ganas la carrera. And it does not guarantee that you'll even finish the race. No, ni siquiera te garantiza que termines la carrera. We can start out with enthusiasm, Podemos empezar con entusiasmo, but to really have long-term success, we need to be knowledgeable. pero para tener éxito a largo plazo tenemos que tener conocimiento. Larry always said, don't be an amateur, go from amateur to professional. Larry siempre dice, no seas un amateur, ve de amateur a profesional. So you want to gain knowledge so you can have confidence. Así que tú quieres generar confianza para esto. People want to follow confident people. Las personas quieren seguir personas que tienen confianza. People want to follow positive people. Personas quieren seguir a personas positivas. Enthusiasm is contagious. El entusiasmo sí es contagioso. Negativity is also contagious. La negatividad también se contagia. Now I'm talking to leaders here or potential leaders. Y ahora estoy hablándole a líderes o líderes potenciales. I can tell you right now, Te puedo decir en este momento, every country we've opened, cada país que hemos abierto, and I've been part of a lot of openings, y hemos sido parte de muchas aperturas, we get a lot of success right away, tenemos mucho éxito desde el comienzo, but it's a challenge to learn this system. pero es un trabajo aprendernos del sistema. It's a challenge for the company and operations to support a fast launch. Es algo difícil de hacer, pero no imposible hacer crecimientos rápidos. And it takes time to develop the full scope of the Flash and ACN opportunity. Y toma tiempo de verdad de tú entender lo que es la oportunidad de Flash y el sistema. So you never take your problems sideline or downline. That's poisoning your business. O sea que tú nunca tomas tu problema You have to realize hacia abajo, ni al lado, siempre hacia arriba. you only take them to your support team. Solamente lo haces con tu línea de apoyo. See, the word enthusiasm La palabra entusiasmo
comes from two Greek words, Viene de dos palabras griegas. entheos. Viene la palabra entusiasmo, de entu y Yes. siasmo, It means God within. y significa el Dios dentro de ti. And enthusiasm is an outward expression of an inner belief. Y el entusiasmo es una expresión de un sentimiento que tienes dentro. And you should be enthusiastic. This is your business, your opportunity, Y tienes que ser entusiasta porque este es tu negocio, esta es tu oportunidad. your chance to change your life and other lives. Es el momento de cambiar tu vida o la vida de los demás. Now, I talked about millionaires, Ahora, hablé de millonarios and some have done that in our company. y hay muchos que han hecho esto en nuestra compañía. But I love the fact that so many people can make extra money, which is important to them. Pero me encanta el hecho que miles de personas pueden generar un ingreso adicional para su casa. You know, even making, $500 a month is a big deal for a lot of families. Inclusive, generar $500 es muy importante para las familias. But more importantly, it's residual. You can get paid month after month for people using this device. Pero más importante es que las personas puedan generar ingresos mes tras mes de lo que usan las personas. The most addictive device on the planet. El dispositivo más adictivo del planeta. So I want you to have enthusiasm next year, 5 years, 10 years from now. Así que quiero literalmente que sepas lo que va a suceder 10, 15, 17 años a futuro. You'll only be able to have that if you have real knowledge and internal belief. Solo vas a poder hacer esto si tienes creencia en ti. I want to talk about leadership Quiero hablarles de liderazgo. because as you start to now grow your business in Peru or other countries, A medida que crezcas tú, el crecimiento en Perú o en otros países, you got to realize your team and everyone else is always looking at you. You're really always on stage. quiero literalmente que sepas que hay alguien en tu equipo que siempre te está mirando. Tú siempre No. estás en el escenario. Now, if you look at any organization of value, Si miras a cualquier organización de valor, people rise to the top. y tú vas a ver que hay personas que llegan a la cima. And if you look at a sports team, Si miras a un equipo deportivo, they always look at the leader, the coach. siempre miran al líder, al entrenador. He sets the pace for the team. El entrenador es el que marca el paso o el ritmo del equipo. So morale always filters down from the top. Así que la moral siempre se filtra de arriba para abajo. President Greg Provenzano, El presidente Greg Provenzano, he says you can never have worry, fear, or doubt no podemos tener preocupaciones, ni temor, ni duda. When you do, it affects your entire organization. Porque cuando tú dudas y te pasa esto, afectas a toda tu organización. So the attitudes of people in any organization will always reflect the attitude of the leader. Así que la actitud de una organización es el reflejo directo de su líder. As aspiring leaders, our job is to help to develop other leaders. Como líderes aspirantes, nuestro trabajo siempre va a ser crear nuevos líderes. We want to become an example for others to model. Queremos ser el ejemplo que otras personas van a modelar. But that means you have to take responsibility. Pero eso significa que tú tienes que coger responsabilidad. You have to take accountability. Tienes que tener contabilización de tus actos y responsabilizarte de ellos. And I've helped a lot of people to reach the highest levels of success in our company. Miren, yo he ayudado a muchas personas a que logren su máximo potencial en esta compañía. And this is where I have difficulty sometimes in training people. Y aquí es donde yo tengo dificultades en entrenar a personas. They start to believe it was them that created the entire success story. Empiezan a creer que son ellos el motivo por el cual empiezas a crear historias de éxito en tu organización. Leaders should not buy their own press. You did not do this alone. I didn't either. Los líderes no tienen que alardear de ellos mismos, porque I have a servant mentality. I'm grateful for what's happened to me in my life. tengo que tener una actitud y una mentalidad de servicio y ser humilde en lo que me ha dado la vida. And you need to take others into consideration. You want to help them to reach their goals. Y tú tienes que tener a los demás contigo mismo porque tienes que tener las metas que ellos tienen. Zig Ziglar said, Zig Ziglar dijo, help enough other people get what they want and you'll get what you want.
Ayuda a suficientes personas a que tengan lo que ellos quieran y tú obtendrás lo que tú quieres. Those are not words. You need to internalize those. Esas no son palabras cualquiera, tienes que internalizar, tienes que hacerlas tuyas. So be confident, Sé confiado, but remain humble. pero siempre humilde. Now, in Flash and ACN, Ahora, en Flash y ACN, a true leader celebrates others' success even above their own. un líder celebra por encima los éxitos de sus organizaciones. True leaders are called dreamers, planners, knowledgeable, and hardworking. A los líderes se les llama soñadores, planificadores, con conocimiento y con trabajo duro. Leaders are possibility thinkers. Los líderes son pensadores de posibilidades. They look at a challenge and find a new way to learn, a new way to grow. Ellos literalmente cogen un problema y buscan una manera de crecer en torno a él. A leader takes responsibility for their own personal development and their personal growth. Un líder se toma muy a pecho su propio desarrollo personal y crecimiento. My question is, how are you viewed by your team? Mi pregunta es cómo tú estás viendo ante tu equipo. Do they view you as that kind of leader? ¿Ellos te ven como ese líder? Now, individually, Ahora, individualmente, what value are you placing on Flash right now? ¿cuál es el valor que tú estás entregando a Flash en este momento? What does this possibility mean for you and your family? ¿Qué significa esta posibilidad para ti y tu familia? You need to have clarity of purpose or a higher goal to drive you. Debes de tener un claro propósito y algo más grande que tú para que te motive. If you're only looking for a way to pay your bills, then that's all you're going to get in return. Si tú buscas únicamente una manera de pagar tus deudas, eso es únicamente lo que vas a recibir. It's very important you have a higher purpose, something that really excites you personally. Tienes que tener algo muy presente, que tienes que tener un propósito que te emocione para tú crecer. Success isn't always defined by financial success. El éxito no siempre se mide en el éxito financiero. And money really only allows you to do things. Y créame, el dinero solamente te permite hacer cosas. And what I love about the co-founders, Y lo que me gusta de los cofundadores it allowed them to create charities with millions of dollars being donated to help people all over the world. es que ellos, a pesar de tener un negocio exitoso, han ayudado a miles de empresas de caridad a generarles ingresos a ellos. And I share their mission in Larry Raskin's mission, Yo he compartido esa misión de ellos, la misión de Larry, and that is to help people who join our company as brand leaders y esa es ayudar a personas a que se firmen a la oportunidad achieve- como líderes to achieve the goals they want. para que ellos logren las metas que ellos quieren. Yes, financial goals, Sí, éxitos financieros, but also personal goals to make them better people. pero también metas personales para hacerse mejores personas. And this is why George and I partnered together and did so well. Y es por eso que George y yo nos juntamos y nos fue tan bien. We told people, look beyond this month's paycheck. Me dijo, mira más allá de este pago. Look at where you're going to be a year from now, 2 years from now, 5 years from now. Mira dónde te vas a ver en 5 años, 10 años. And be honest with your financial realities. Y sé honesto con tu realidad personal. Most people are not saving any money at all today. La mayoría de personas no está generando ingresos en este momento. Because of the coronavirus shutdown, millions of Americans are out of work and millions of people all over the world are in the same situation. Lo que ha causado el virus es que ha dejado miles de personas sin trabajo y sin ingresos. Small businesses are struggling to try to stay alive, and many have gone out of business already. Pequeños negocios ya han fracasado y en este momento se encuentran quieren continuar. I saw a story on the news yesterday about shopping malls in America. Vi una historia ayer de centros comerciales en Norteamérica. The story was the death of the shopping mall. Y la historia decía la muerte de los centros comerciales. And everyone now is buying online, and Jeff Bezos and Amazon, his wealth is just exploding. Y todo el mundo hoy está comprando en línea, literalmente Jeff Bezos, el dueño de Amazon, su riqueza ha incrementado. So the world is always changing. Así que el mundo siempre está cambiando. I've done seminars in 23 countries around the world. He hecho seminarios en 23 países alrededor del mundo. And I said, change is the only thing you know is going to happen. Y algo que sé es que el cambio es algo certero que va a suceder.
And job security is a myth. Y la seguridad del empleo es un mito. And that's obvious today. Y eso es obvio el día de hoy. So have a second income, and that's what this is in the beginning, is a second income. Y ten un ingreso secundario, ten una fuente de ingresos diferente a tu empleo tradicional, porque de esto se trata al comienzo. And I say most people don't have money because they don't understand it. Y muchas personas no tienen este ingreso y es por eso que no lo entienden. We get a job and we exchange time for money. Yo tengo un trabajo y cambio tiempo por dinero. Work an hour, get paid for an hour. Trabajo una hora, me pagan una hora. We have an opportunity to work for an hour and get paid again and again and again. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar por una hora y que me paguen una y otra vez, una y otra vez. My best testimonial Mi mejor testimonio is my first group of customers I got over 260 months ago. 260 months ago. Mi gran testimonio son estos clientes que yo adquirí hace más de 260 meses. We're not even offering the same product we did then, which was fixed telephone service. Ya ni siquiera ofrecemos el servicio que ofrecíamos en ese entonces, que era telefonía fija de casa. Over time, they added other services, Pero con el tiempo fueron incrementando más servicios. opened other countries. Abrieron otros países. And I've received a residual income check every month for over 260 months in a row from this business. Y he recibido un ingreso residual mes tras mes por los últimos 260 meses gracias a este negocio. So Flash and ACN serve as a personal and business development school. Así que Flash definitivamente es una escuela de negocios y desarrollo personal. The company is the same when you sign an application as an IBO or brand leader, you can do business everywhere. La compañía es la misma. Tú cuando te firmas el contrato como brand leader vas a poder hacerlo por todos los países que tenemos. The service portfolio is different by market. Los servicios, por supuesto, cambian acorde al país donde tú te encuentras. Some people do very little or nothing. Algunas personas hacen muy poquito o nada. Some have minimum success. Algunos tienen un éxitos muy pequeños Some have maximum success. y otros tienen un increíble éxito. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? It's you. Eres tú. It's how you think. It's how you act. Es como tú piensas, es como tú actúas, It's how much you grow as a person. es cuánto creces como persona. The activities is very simple. Las actividades son muy sencillas. What do? We share services. We share ¿Qué es lo services. que hacemos? Compartimos servicios. We redirect people's spending on a bill they pay every month. Redirigimos el gasto de las personas que pagan de sus servicios esenciales todos los meses. We share an opportunity. We ask people if they're looking for extra money. Compartimos la oportunidad, les decimos a las personas si están buscando generar un ingreso adicional. And even with the pandemic and social distancing, E inclusive con la pandemia y el distanciamiento social, the new members joining my team is going up every month because of online events. tengo más socios ahora debido a que estamos teniendo todo este ritmo de presentaciones en vivo. Just imagine, I'm sitting in my home at my lake house in New Hampshire Imagínate, yo en este momento estoy sentado en mi casa al frente del lago New Hampshire and have a chance to talk to hundreds and hundreds of people around the world. y he tenido la oportunidad ya de hablar con cientos, cientos y miles de personas alrededor del mundo. We have online events happening in every country if you want to take advantage of an international business. Tenemos literalmente negocios y presentaciones en vivo que suceden por todo el país. Now, if you really want to be successful, you've got to commit to improve. Ahora, si de verdad quieres ser exitoso, tienes que comprometerte a mejorar. You'll never improve your life if all you do are the things you like to do. Nunca vas a mejorar si sigues haciendo las cosas que te gustan. When I got trained by Larry, Cuando Larry me entrenaba, I'd like to share the opportunity. He knows that. a mí me gustaba compartir la oportunidad. Él sabe esto. But he said, you have to have your customer points or you won't get paid. Pero él me decía, tienes que tener tus puntos de clientes, si no, no vas a recibir plata. So I don't like that as much as introducing the business. Así que eso no me gusta tanto como presentar el negocio. But I went and got my customers because that was what was required. Pero yo fui a buscar estos clientes porque eso era lo que era requerido. So you have to push yourself. You got to commit to push yourself. Así que tienes que comprometerte a exigirte siempre. Part of success, part of growth, part of becoming a better person is pushing yourself
out of the comfort zone to do the things you don't want to do. Parte del éxito, parte del crecimiento, parte de ser una persona es sacarte de la zona de confort para hacer las cosas que no quieres hacer. And I know even with my own health, this is a challenge sometimes. Y yo sé que aún con mi propia salud esto es un reto. Unfortunately, cheeseburgers and beer isn't healthy. Desafortunadamente, la cerveza y las hamburguesas de queso no son saludables. You have to commit to the right diet, the right exercise if you want to have a healthy body. Tú tienes que comprometerte a hacer ejercicio, una dieta saludable para tener un cuerpo sano. So knowing what to do is not always easy. Pero saber lo que tienes que hacer no siempre es fácil. And even when you know what to do, it's not always easy. Y aun cuando sabes qué es lo que tienes que hacer, tampoco es fácil. What helps to keep people motivated Lo que ayuda a mantener a las personas motivadas is when they have clarity about the higher goal that's important to them and their family. es cuando tienen esa claridad de ese objetivo más grande y ese objetivo, el propósito de ayudar a su familia. Now, we all know we shouldn't eat McDonald's and Big Macs every day. Todos sabemos que no tenemos que comer McDonald's todos los días. But if you knew the next Big Mac was the heart attack, Pero si tú supieras que la siguiente hamburguesa de McDonald's sería un paro cardíaco, because the result is immediate, I know you wouldn't eat it. porque yo sé que si es como es un resultado inmediato, yo sé que no te la comerías. So success is a gradual series of steps. Así que el éxito es un camino de pasos graduados. And failure is a series of mistakes. Y el fracaso son estos mismos pasos, pero fracasando. So what I did is I had to commit to my higher purpose. Así que lo que yo aprendí es que tenía que comprometerme con ese propósito más grande que yo mismo. My dad was always making lists when I was younger. Mi papá siempre hacía listas cuando yo era más joven. There were all kinds of lists. Eran todo tipo de listas. These lists helped him get things done daily and weekly and monthly. Estas listas ayudaban a hacer cosas diaria, semanal y mensualmente. These were basically goal setting Esto lists. literalmente eran listas de metas a trazar. So my first thing to ask you is, what is the reason you're doing this? Why are you really joining Flash? Así que mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué entraste a Flash? How badly do you really want to succeed? ¿Qué tan fuerte o qué tan ávido estás de el éxito? Look, don't live to just get by. You're already doing that. Mira, no vivas solamente para pagar tus facturas porque eso ya lo estás haciendo hoy. If you're going to change your life, you have to program your mind for success. Si vas a cambiar tu vida, tienes que reprogramar tu mente para el éxito. You have to design your life. Tienes que diseñar tu vida. Your life, my life is like a film, a movie. Mira, tu vida, mi vida es como una película. And you are the lead actor, Y tú eres el actor principal and you're writing the script. y tú estás escribiendo el guión. And wherever you are in the film, and I'm in the middle of my film, Y donde sea que tú estés en tu película, yo estoy en la mitad de la mía. you got to take control of writing the script for how you want the next scene to play out. Tienes que tomar el control de la escritura de ese guión, de cómo va a ser la siguiente escena. So again, do you really know what you want? Ahora, ¿de verdad sabes lo que quieres? This program with Flash and ACN is just a vehicle to help you get where you want to go. Este programa de verdad de ACN Flash es solamente un vehículo para que te va a llevar a donde que tú quieres. You're not an employee. You don't have a boss. No eres un empleado, no tienes un jefe. And what you get in return depends on what you put into it. Y lo que a ti se te regresa es lo que tú le estás invirtiendo. It's very important to have written goals. Es muy importante tener esas metas escritas. When you put goals in writing, it speaks to your subconscious. Cuando tú pones las metas en escritura, entran a tu subconsciente. And less than 3% of people ever really write their life goals down like a business plan. Y menos del 3% de las personas escribe sus metas como un plan de negocios. Now, there's a lot of great goal-setting workshops you can find. Hay muchos talleres que puedes encontrar de cómo construir metas. Personal development trainer Brian Tracy has a fantastic one. Brian Tracy, un entrenador de desarrollo personal, tiene fantásticas. But we have limited time today, so I'm just going to give you an overview of goal setting.
Pero literalmente tengo tiempo, estoy corrido de tiempo, pero sí quiero literalmente darles un par de cositas. I encourage you to write 10 one-year goals of what you want to accomplish in this year and put them in the present tense like you achieved it. Quiero literalmente que escribas en el presente 10 metas que vas a hacer este año, como si ya las hubieras hecho ahora. Set 90-day cycles for your goals. Y para estas metas, escríbelas en objetivos de 90 días. Larry taught me to have production goals. How many new brand leaders am I going to bring in this month? Larry me enseñó cómo sacar el número de brand leaders que tenía que traer todos los meses. Focus on brand leader production, and that will equal about 10 customers per brand leader every month. Enfócate en la producción de brand leaders nuevos, porque aproximadamente cada uno de ellos trae 10 clientes. To go to RVP and SVP, focus on one cornerstone in each of your lines. Para llegar a RVP y SVP, enfócate en encontrar estos líderes roca que en cada una de tus ramas separadas para construirlo. When deciding who to work with, Cuando decidas con quién trabajar, find the most motivated and coachable person busca la persona más motivada y a la más coachable and help them reach their goals. para esto y ayúdale a que logre sus metas. Develop habits of a daily method and operation and time management so you're productive daily. Desarrolla habilidades sobre el manejo de tiempo para que tu tiempo sea hecho afectivo todos los días. Napoleon Hill said in Think and Grow Rich, there's one quality which one must possess to win, and that is the definiteness of purpose, the knowledge of what one wants, and a burning desire to get it. Napoleon Hill, un escritor que escribió Piensa y hágase rico, dijo, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y esa es la certeza de un propósito, saber lo que uno quiere y un deseo ardiente para lograrlo. Okay. I suggest creating even a mission statement. Like if you started a company, you'd have a mission statement for the business. Yo hasta te sugiero crear una declaración, una misión escrita. It should be handwritten or typed as a small paragraph. Debería ser un párrafo escrito a mano. Post it where you can see it regularly. Colócalo donde lo puedas ver siempre. Commit it to memory. Tienes que comprometerte a la memoria con él. Have a specific measurable goal and a deadline. Ten objetivos específicos y medibles y con un tiempo de entrega. When I was driving my car in the hole in the floor, Cuando yo manejaba con mi carro y con un hueco en él, I pulled the sun visor down and there was my mission statement. yo literalmente bajaba el parasol y ahí estaba mi misión. And it said that I would be earning over 1 million a year in residual income. Y decía que voy a generar ingresos residuales de $1 millón. People in my car would laugh at me. La gente que se subía al carro se reía de mí. He said, shouldn't you get a new car on that list? Ellos le decían, Art, ¿no tienes que poner, consíguete un nuevo carro en esa lista? What's important is that you take action. Lo importante es que tú tomes acción. And Jim Rohn says a great thing. Jim Rohn dice algo increíble. He says, simple disciplines repeated over time can take you to success. Dice, disciplinas sencillas repetidas todos los días te puede llevar al éxito. And that's sharing the service, sharing the opportunity, promoting events. Y eso literalmente es conseguir clientes, compartir la oportunidad, promover eventos. But also simple errors in judgment repeated over time will take you to failure. Pero también dice que errores simples que se juzgan, hechos todos los días, también llegan al fracaso. So if you eat Big Macs and fries every day, you're going to head to failure very quickly. Así que si tú comes hamburguesas y papas todos los días, claramente vas a llegar al fracaso en tu salud. Wherever you are on this graph, you can change in a moment. Donde quieras que tú estés en este gráfico, puedes cambiar en cualquier momento. Some days we need encouragement. En algunos días necesito que nos empujen. Some days we will have doubt. Algunos días vamos a tener dudas. Some days we'll be frustrated. Algunos días serán frustrantes. I feel the same thing sometimes. Yo también siento lo mismo. But I also commit to self-education. Pero yo también siempre me comprometo con la educación. Formal education will make you a living. La educación formal te dará un sueldo. Self-education can make you a fortune. La educación propia te dará una fortuna. Now, when I was about 16 years old, my mom passed away. Hace mucho tiempo cuando fracasó, I was the oldest of 5 kids.
Yo era el mayor de 5 hijos and I started to grow up. y yo comencé a crecer. I watched my father and how he dealt with that. Vi a mi padre cómo lidió con esto And he knew I was a typical teenager. y él sabía que yo era un adolescente con dificultades. I did well enough in school, but I had my share of troubles. Me fue bien en el colegio, pero tenía mi parte de problemas. But he gave me an audio set cassette tapes I'm showing you called Earl Nightingale Lead the Field. Pero él también me dio este juego de cassettes que se llama Liderar en el campo de Earl Nightingale. And I told him I listened to every one, and I still do. This is sort of my Bible of success. Y literalmente, esto fue lo que yo decidí escuchar todos los días. Esta es casi mi Biblia del éxito. I didn't like chemistry and algebra, No me gustaba química o álgebra. but these tapes talked about how to become successful, Pero estas cintas literalmente traían cómo convertirme en una persona exitosa, how to develop a great attitude, cómo desarrollar una gran actitud, how to overcome problems, cómo superar los problemas and how to create a life worth living. y cómo crear una vida que valga la pena vivir. In fact, he has an audio called The Strangest Secret. Es más, él tiene un audio que se llama El secreto más extraño. And in that audio, he mentions Dr. William James of Harvard. Y en ese audio él escribe a William James de Harvard. He said it was the greatest discovery in personal development, Dice que fue el mayor descubrimiento del desarrollo personal. that human beings can alter their lives by altering their attitudes of mind. Los seres humanos pueden alterar sus vidas alterando su actitud mental. So many people ask me, how do I get a customer? Muchos me escriben, ¿cómo consigo un cliente? How do I sponsor somebody? ¿Cómo auspicio a alguien? That's like having a job. Es como tener un trabajo. You have actions, things you have to do at your job. Tienes acciones que tienes que hacer en tu trabajo. The job gives you a paycheck. El trabajo te da un salario. That's your result, and that's your lifestyle. Ese es tu resultado y ese es tu estilo de vida. If you want to reach for the stars, Si quieres llegar a las estrellas, you got to dig deeper. tienes que ir más abajo. A lot of people say attitude is everything. Algunos dicen que la actitud es todo. Well, sometimes my attitude isn't great either. A veces mi actitud no es la mejor tampoco. But that's why you have to develop good philosophy, your core philosophies. Y es por eso que tú tienes que desarrollar tu filosofía, buenas filosofías. I believe it's important to help others to succeed, to get rewarded. Yo creo fielmente en que hay que ayudar a otras personas para que crezcan. I believe in having your own business. Yo creo en tener tu propio trabajo. I believe residual income is the key to real wealth and time freedom. Yo creo en que tengas un emprendimiento. Yo creo en que el ingreso residual es de verdad libertad económica. So that's why personal development is so important. Y por eso el desarrollo personal es tan importante. You know, just reading even 40 pages of a good personal development book or listening to an audio 20 minutes a day can change your life. Solamente escuchando un audio o leyendo 40 páginas al día puede cambiar tu vida. Look, I'm not a robot. I go like this too. I live in cycles. Yo no soy un robot. Yo también tengo mis subidas y bajadas. Yo voy en ciclos. And when I get off track, Y cuando me salgo del camino, I love the environment of this company me encanta el ambiente de esta compañía. because it gives me a way to get back on track. Porque me da lo que necesito para regresar al It camino. gives me goals on the compensation plan. Me da metas en el plan acorde al plan de compensación. And when I want to improve, I get back to listening to personal development daily. Y cuando quiero mejorar, regreso a escuchar audios de desarrollo personal. I revisit my goals and I write them again. Revisito mis metas y vuelvo a anotarlas. See, I learned how to develop a great attitude, and that has really changed my life. De verdad, yo he logrado poder desarrollar una gran actitud y esto ha cambiado mi vida. See, having a great attitude, it sounds easy, but it takes practice. Suena muy fácil, pero requiere práctica. I'm going to give you some homework here, and if you listen to me, it will change your life. Les voy a dar un par de tareas, pero si me escuchan, créanme que cambiará su vida. I want you to just take a little Post-it note. Quiero que cojas literal un post-it, una nota chiquita, I want you to write 3 words: porque escribas 3 palabras. attitude, gratitude, and expected. Actitud, gratitud y expectante. Attitude is to remind you that you choose your attitude every day. Actitud te recuerda que eso es algo que tú lo escoges toda la día. You've heard the story of cause and effect. ¿Has escuchado la historia de la causa y el efecto?
Every cause, positive and negative, has an equal and opposite effect. Independientemente de cualquier acción o reacción, tiene un resultado totalmente igual. But you can choose your attitude. Pero tú escoges tu actitud. Then be gratitude. Wake up and be grateful. Y ahora, gratitud. Levántate y sea agradecido. No matter how difficult things are for you, there's always someone with a more difficult situation. No importa dónde estés tú, en qué situación te encuentres, siempre habrá alguien que esté peor que tú. So if you wake up grateful, your day will be much better. Así que si te levantas agradecido, agradeciendo, con agradecimiento, te vas a levantar mejor. And the word expectant Y expectante, is you need to expect and believe you're going to win. y tienes que esperar que expectar que tú vas a ganar. Stay in the game and keep learning and you can improve. Quédate en el juego todos los días y vas a mejorar. Now here's what I want you to do for the next 30 days. Ahora, esto es lo que quiero que hagas por los siguientes 30 días. And you could change your attitude forever. Y puedes cambiar tu actitud para siempre. Treat every person with whom you come in contact as if they're the most important person in the world. Trata a cada una de las personas que conozcas como la persona más importante del mundo. And I mean everyone. Digo, a todo el mundo. Well, why should you do that? ¿Y por qué tenemos que hacer esto? First, when you do that, you're giving human beings something they want more than anything. Primero, le estás dando al ser humano algo que quiere todo el tiempo. You're giving them self-esteem, Y le estás dando apoyo personal. the feeling that they matter. El sentimiento que ellos importan. And you should do this for a few reasons. Y hazlo por alguna razón, por algunas razones. Number one, to them, they are the most important person in the world. Número uno, para ellos son las personas más importantes del mundo. Number two, isn't that how human beings should treat each other? Número dos, ¿no es como los humanos deberían de tratarse uno al otro? And finally, when you treat people like that, Y finalmente, cuando tratas a personas así, they will return their love and their business to whoever fills that need. ellos van a entregarte el amor. Ellos van a entregar ese amor que tienen a las personas que necesitan. As you go through your business and work this business, A medida que van por el negocio y lo atraviesan, just remember there are law of averages. tienes que recordar la ley de los promedios. If you share a good idea or a good service with enough people, someone will say yes. Si compartes una idea o si compartes un servicio o una idea con suficiente número de personas, alguien dirá sí. This business is easy to do, but it's also easy not to do. Este es un negocio fácil de hacer y así de fácil como no hacer. Remember, success is a choice, your choice. Recuerda, el éxito es una elección, es tu elección. I'm going to share some tools to help you. I have a UNI Facebook page. You might want to screenshot this page. Puedes tomarle foto a esto donde tengo herramientas que podrán ayudarte. I post meetings from all organizations on there that are going on all over the world online. Posteo organizaciones y eventos que están sucediendo alrededor de todo el mundo. My uniteam.com website is something I put together that has some Spanish content. La página ouruniteam.com tiene documentos en español para que puedan también utilizar. If you understand English, Si entiendes inglés, put in your email address and unlock the training section. pones ahí tu email y ya puedes tener acceso a todos los materiales de entrenamiento. And I have 10 hours of my training videos in small bits that you can watch a little at a time. Literalmente tengo espacios de 10 videos que puedes mirar sin ningún inconveniente. Larry inspired me to create this Larry me inspiró a crear esto so you could learn the language and go from average to fortune. para que todos ustedes puedan aprender el lenguaje y crecer. Some of you would like to build business in the United States. Muchos de ustedes quisieran tener negocio en los Estados Unidos. Our hardest service is ID theft protection. I created some websites that's helping people get customers and business in the US. En estas páginas tenemos el ID theft, que es un tema de seguridad en Estados Unidos. Hemos creado páginas para que puedan hacerlo fácil. If you know people in Spain, this Spanish website was put together by my leaders there. It's brilliant. El website tiene documentos en español de mis líderes. Créame que es increíble. Now, in closing, I want to share a poem with you. Para cerrar, quiero compartir un poema con ustedes. And before you read this, I want you to understand that if you could just see things sometimes in a different way, Y cuando lo leas, de verdad, quiero que a veces, cuando vemos cosas de una manera diferente, your whole life will change. tu vida completa cambiaría.
See, most people, when they have a problem, Muchas personas cuando tienen un problema they get discouraged. se desaniman. Jim Rohn says, don't wish it was easier, wish you were better. Jim Brown dice, no pidas que sea más fácil, pide que tú seas mejor. My dad told me, Artie, sometimes you have a bad attitude. Mi papá me enseñó alguna vez y me decía, Artie, tienes una actitud no muy buena. And you need to know I love you, Tienes que saber que te quiero and I'm encouraging you, y que te voy a alentar, but you need to be open-minded to constructive coaching. pero tienes que estar abierto a que pueda ser entrenable y coachable. So I found this poem, Encontré este poema and it made me sad when I first read it. y me hizo triste cuando primero lo leí. It was somebody with a very negative self-image of themselves. Fue alguien con una imagen muy negativa de ellos mismos. But I want to teach you something from reading this poem. Pero te quiero mostrar algo de leer este poema. So I'm going to read it right now, and it's called Pretty Ugly. Y lo voy a leer en este momento y se llama Pretty Ugly. I'm Feo. very ugly, so don't try to convince me that I'm a very beautiful person. Soy muy feo, no trates de convencerme que soy una persona bonita. Because at the end of the day, I hate myself in every single way. Porque al final del día yo me odio de todas formas. And I'm not going to lie to myself by saying, Y no me voy a mentir diciendo, there is beauty inside me that matters, so rest assured, I will remind myself that I'm a worthless, terrible person. que hay una belleza interna que es la que importa. Estate seguro que siempre recordaré que no valgo nada, soy una persona terrible. And nothing you will say will make me believe I still deserve love. Y nada que me digas me va a hacer creer que yo soy digno, que merezco amor. Because no matter what, I am not good enough to be loved. Porque da igual que no soy lo suficientemente bueno para merecer de este amor. And I'm in no position to believe that beauty does exist within me. Y no estoy en posición de creer que la belleza está dentro de mí. Because when I look in the mirror, I always think, am I as ugly as people say? Porque cada vez que miro al espejo, yo siempre pienso, ¿seré tan feo como la gente dice? Now that's heartbreaking. Eso me rompe el corazón. But let's try reading this poem from a new perspective. Ahora intentemos leer esto de una perspectiva mejor. Let's read it from the bottom up. Leámoslo de abajo arriba. Am I as ugly as people say? ¿Será tan feo como la gente dice? Because whenever I look in the mirror, I always think beauty does exist within me. Porque cada vez que me miro al espejo, yo siempre pienso la belleza está dentro de mí. And I am in no position to believe that I'm not as good enough to be loved. Y no estoy en posición de creer que no soy lo suficientemente bueno para merecer amor. Because no matter what, I still deserve love. Porque da igual que yo todavía merezco amor. And nothing you can say will make me believe that I'm a worthless, terrible person. Y nada que me digas me va a hacer creer que no valgo nada, que soy una persona terrible. So rest assured, I will remind myself that there is beauty inside me that matters. Estate seguro que siempre recordaré que hay una belleza interna que es la que importa. And I'm not going to lie to myself by saying I hate myself in every single way. Y no me voy a mentir diciendo yo me odio de todas formas. Because at the end of the day, I am a very beautiful person. Porque al final del día yo soy una persona bonita. So don't try to convince me that I'm very ugly. Así que no trates de convencerme que soy muy feo. I don't know who made this poem, but it's brilliant. No sé quién hizo este poema, pero es brillante. And if you change your thinking, Y si piensas tu pensamiento, si you allow cambias tu yourself to pensamiento, dream. y si te das la chance de soñar, You commit to winning the marathon, just getting across the line. y te comprometes simplemente a cruzar la línea final del maratón, You can change your life. puedes cambiar tu vida. I reformed my band and we toured Europe in 07 and 08. Volví con mi banda y hicimos un tour en el 2008-2009. I still love music. It's a professional hobby. Todavía amo la música como un hobby profesional, But all my success came from this business. pero todo mi éxito vino de este negocio. My story's been in Success from Home magazine many years in a row in America. Mi historia ha estado en una revista de éxito desde la casa por muchos años en Estados And Unidos. that's the view outside. I'm looking at my boat in the lake. Y esa es la vista que estoy viendo en este momento. Ese que ven allá es mi bote. And my pictures have been in magazines and stories around the world. Mi foto y mis fotos y mi revista y mi casa y mi estilo de vida han estado por muchas partes alrededor del mundo.
And I hope to inspire people through my own success. Y espero inspirar a personas de acorde a mi propio éxito. I'm honored to be able to be part of this company. Me siento muy honrado de pertenecer a esta compañía. I'm so thankful to Larry Raskin for his persistence to get my attention to join this company. Agradezco a Larry Raskin por mantenerme y siempre buscarme para pertenecer a esta compañía. His coaching and love for me changed my life forever. Su forma de entrenarme y coacharme y su amor por mí cambió por mi vida para siempre. We have a big job ahead of us. Tenemos un gran trabajo delante de nosotros. I'm not telling you it's going to be easy, No te digo que va a ser fácil, but it is worth the journey. pero va a valer la pena. Eduardo, I want to thank you for translating me. Muchas gracias. Thank you for you, Art. Thank you very much for this call. And I'm excited to be part of this and to talk to all the brand leaders around the world right now. Estoy emocionado por hablarle a todas las personas alrededor del mundo en este momento. I wish you the most success and an incredible launch in Peru. Les deseo el mayor éxito y increíble lanzamiento del mercado peruano. And God bless you all. Thank you. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Okay, Art, thank you very much for this call. Muchísimas gracias, Art, por este espacio de liderazgo. En el chat, there are people writing about the excellent work, excellent poem, excellent teaching. Estoy diciendo que la gente está muy agradecida en el chat por este entrenamiento. Este entrenamiento queda grabado, lo pueden encontrar en el canal de Facebook o en YouTube de la TAM de Flash. Recuerden, todos los entrenamientos están siendo grabados. Art, gracias por tu entrenamiento, gracias por tu liderazgo. Nos vemos en una siguiente atención. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por estar. De verdad que nos dejan muchísimas tareas el señor Art Napolitano que podemos comenzar el día de hoy para cambiar el día de mañana. Muchísimas gracias. To see everyone in Latin America soon. I want to come to Peru and Colombia and Mexico again. Quiero ir, el Art está diciendo que quiero ir a Perú, que los extraño, quiero estar en Perú, en México, en Colombia otra vez. A todos ustedes, muchísimas gracias. Chao, chao. Adiós, amigos. Adiós. Flash, eres tú. Somos todos.